Vamos a ver esto, un poco un desarrollo sobre los 7 sacramentos de la iglesia, haciendo énfasis sobre aquellos en los que ustedes pues van a presidir y administrar, y algunas partes rituales en donde ustedes, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, en esa parte donde ustedes ritualmente deben desempeñar algunos momentos, algunas acciones dentro de la gran liturgia de la Eucaristía, que ya las he compartido a través de ustedes, a través de un correo, las divisiones y 2 y 4 diáconos, todo esto, pero ahí vamos a ir profundizando un poco en esto. Bien, no olvidemos que el tema o el programa este es sobre la liturgia, algunos le llaman la santificación del tiempo, también, que me parece pues muy apropiado también ese tema de la santificación del tiempo. Eh, los grandes exégetas bíblicos hemos hablado de que la creación, los relatos de la creación, tanto el primer relato, que es de origen sacerdotal, como el segundo relato, que es de origen yavista, están formados o desarrollados a la manera de una gran liturgia oriental, la manera de una celebración que va teniendo sus etapas de lo mínimo hasta llegar al máximo de la celebración. Y el máximo es ciertamente la creación del hombre, el contento de Dios, que vio que todo lo que había hecho era bueno y el hombre muy bueno, y entonces se dedica, toma para descansar y apreciar esa creación que ha hecho. Desde ahí, podemos decir que esa es como la primera gran liturgia y toda la vida, ahí comienza el tiempo, comienza la historia, porque pues antes de la creación del ser humano no hay tiempo ni historia, ni historia. Nosotros somos los que hemos creado el tiempo, somos los que hacemos historia con nuestros hechos. Eh, entonces, de ahí se ha mantenido una gran liturgia, por lo menos para nosotros como creyentes, hasta el libro del Apocalipsis, donde San Juan, en su visión, nos muestra una liturgia ya no terrenal, sino una liturgia celestial en el cielo. Y esta liturgia va a cerrar, concluir aquella liturgia que se inició en el libro del Génesis. Entonces, es la liturgia culmen, en donde ese proyecto de salvación que se inicia con Jesucristo, que es el verbo del Padre, por el cual fueron creadas todas las cosas, ahora todas esas cosas creadas que fueron rescatadas al precio de la sangre de Cristo, de su sangre derramada en la cruz, todas esas cosas son sometidas a Jesús, pues el Padre dará el trono, el poder y la gloria a su Hijo como recompensa, como premio por su obediencia, por hacer siempre en todo su voluntad, aún al precio de la cruz, ¿no? Como dice San Pablo, aprendió siendo obediente en la cruz, en el sacrificio. Entonces, toda nuestra vida está en medio de estas dos grandes liturgias, una liturgia inicial creacional y una liturgia conclusiva de glorificación. En los salmos, en la salmodia, 150 salmos, vamos a ir descubriendo cómo en la visión del autor o de los autores de los salmos para el pueblo judío, para los sabios y exégetas judíos, el autor del libro de los libros de los salmos es el rey David. Según ellos, David compuso los 150 salmos que tenemos. Vamos viendo cómo hay salmos y oraciones para la mañana, para la media mañana, para la tarde, para la noche, para los días tristes, los días alegres, los días buenos, los días malos, los días de salud, de enfermedad, para la muerte, para el triunfo, para la pérdida, etcétera, ¿no? Para diferentes momentos de la vida, hay salmos que nos van a acompañar en todo ese momento. Para empezar el día, pues el trabajo, no olviden que en el ritmo del pueblo judío, el día comienza en la tarde del día precedente, ¿no? Entonces, no olvidemos también siempre esto.
Y, por ejemplo, yo contaba a ustedes que creo a ustedes, o no sé si era los del curso otro curso de las monjas, que en la visión judía, cuando uno se duerme, tres partes de nosotros, 75%, es llevado al cielo ante la presencia de Dios. Y ahí descansa ese porcentaje. Solo un 25%, una tercera parte queda aquí en el cuerpo humano para que el cuerpo humano respire y no muera. Y cuando amanece, es Dios que devuelve ese porcentaje. Si a la mañana Dios no devolviera ese porcentaje, pues el cuerpo moriría. Entonces, aún en la visión judía, en la noche se debe o se pasa en la presencia del Altísimo, se pasa en la presencia de Hashem. Entonces, veamos cómo toda nuestra vida se va desarrollando en esto. El nacimiento de un ser humano también se desarrolla dentro, si ya lo he dado la palabra, se desarrolla dentro de las celebraciones y de la vida, todo en el Señor. Entonces, hay una serie de ritos cuando la mujer en el judaísmo está embarazada, todo este proceso, en los evangelios, en el evangelio de Lucas sobre todo, que es el que trae desarrollado lo que llamamos los evangelios de la infancia, se nos habla cómo al octavo día el varón, el niño varón, el primogénito, bueno, también cualquier varón, debía ser llevado al templo si se podía, si no era llevado a una sinagoga. Ahí alguno de los maestros de la sinagoga, podría ser un sacerdote, un levita, podría ser un fariseo, ya un doctor de la ley, podría ser algún escriba, podría ser alguna persona encargada de la sinagoga, circuncidaba al niño, le daba el nombre que los padres decían y se anotaba en la tablilla. La mujer por aparte esperaba hasta los 40 días para su purificación, pero desde ahí el niño pues va teniendo, como repito, va entrando en la religión judía a través de la circuncisión y ya cuando habla todo empieza a visitar la sinagoga para empezar a memorizar, que es muy propio del judaísmo y sobre todo del Islam, ¿no? Islam, ellos casi que literalmente llegan en las madrazas, que es sus escuelas, lo que son las sinagogas para el judaísmo, son las madrazas para el Islam y lo que es para nosotros la catequesis. Entonces ellos empiezan a memorizar los textos sagrados de ellos. Por eso del Islam se dice que es una religión del libro, porque ellos lo memorizan. Entonces toda la vida de la niñez se va desarrollando en la sinagoga. A los 13 años el niño alcanza la mayoría de edad. Para aquel momento, en las narraciones, en los periodos bíblicos, alcanzaba la mayoría de edad. Ya una persona de 18 años se alcanzaba a los 13 años con la celebración propia de la Bar Mitzvah. Entonces ahí ya se le reconocía como un adulto, proclamaba por primera vez uno de los textos de la Torah y podía participar, opinar dentro de la comunidad. Antes de eso no podía hacerlo. Ni siquiera podía entrar al hall, al salón donde se reunían para hacer las celebraciones del Shabbat. Entonces ahí empieza su vida adulta y ya tiene que empezar a cumplir todos los preceptos propios del judaísmo, participar en todas las celebraciones, ¿verdad? Y llevar adelante su vida. Luego vendría el matrimonio y todo lo demás. Entonces vean cómo toda la vida del creyente, las diferentes etapas de la vida se van desarrollando dentro de este ambiente consagrado, dedicado a Dios, y de esto no se va a apartar el cristianismo con Jesús, ya que los sacramentos van a ser como esos elementos culmen de diferentes etapas de nuestra vida en la cual Dios nos va acompañando, desde el bautismo hasta la muerte. Entonces, este curso que estamos llevando de la santificación del tiempo es por eso, porque todo el tiempo del ser humano, toda su existencia, desde su concepción hasta su sepultura, hay diferentes etapas, ritos, momentos, algunos menos, algunos más culmen, que van consagrando o nos van haciendo la conciencia de que todo es gracia de Dios.
Y en este momento, pues estamos con esta introducción, vamos a ver un poco sobre sacramentos para iniciar el desarrollo de los 7 sacramentos de la Iglesia. Sirva esto como de una breve introducción de lo que vamos a estar viviendo y entendiendo y viendo. Ojalá toda la gente entendiera esto, que toda nuestra vida ayuda San Benito de Nurcia con su famosa frase, ora et labora, reza y trabaja. Es decir, mi labor en el campo, el arar la tierra, el cosecharlo, eso es parte de una liturgia agradable a Dios. El barrer la casa, limpiar, coser, cocinar, las cosas que a veces hace la madre en el hogar, eso es parte, está dentro de esa liturgia consagrada a Dios. Nuestro trabajo en la oficina, nuestra labor profesional o el oficio que desarrollamos, también se desarrolla como dentro de esa santificación del tiempo y es parte también de mi liturgia personal o familiar que se está llevando por la gracia del Espíritu dedicada a Dios. O sea, toda nuestra vida. Como dice Pablo en estos días que escuchamos en la liturgia para darle la palabra a don Zacarías, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. De tal manera que no hay una etapa, un momento de nuestra vida que se sustraiga, quede fuera de esta liturgia, de esta liturgia, de esta gran celebración. Aún como recordando la visión del semita, el judaísmo, aún el sueño, aún el dormir, lo hacemos también en la presencia de Dios. Don Zacarías. Buenos días, padre y compañeros. Me ha gustado algo mucho que dijo, pero quiero que me aclare una duda. Decías, si no entendí mal, que el 75% de nuestro estado sube al cielo, o sea, el 75% sube al cielo cuando dormimos y un 25% queda con nosotros. Cuando decimos eso, ¿a qué exactamente a quién se refiere? ¿Solamente a presbíteros, al pueblo santo de Dios o cómo hacemos? Porque si hay una persona que es muy, entre comillas, como que está un poquillo Sí, perdidilla por ahí, no sé cómo ya, verlo. ya. Sí, eso les decía que es una visión, un entender propio de la cultura judía, en Ah, judaísmo. Para nosotros como cristianos, no. Para nosotros como ah, cristianos, no. Entonces, ellos en sus tradiciones, en sus costumbres, esto es más de lo que, con todo y todo, aunque no lo creamos, el judío es muy supersticioso. El mm, judío es muy supersticioso. Y hay en ellos una sabiduría o textos o una tendencia muy propia. Mira, que se llama la cábala o cabalá. Y vienen todos esos elementos de usar, por ejemplo, una cinta roja como protección. Tengo un amigo que trabajaba en el Hotel Mangrove, ahí en Playa Panamá. Y entonces, para fin de año, creo que fue o para Navidad, me imagino que los dueños o los mayores accionistas de ese hotel serán judíos, ¿no? Y entonces reservaron absolutamente todo el hotel. Fue para la Pascua, más bien, para celebrar Pesaj. Fue para celebrar Pesaj, Pascua. Entonces reservaron todo el hotel solo para ellos. Entonces tuvieron que hacer una ronda especial a través de todo el hotel y poner una cinta, un hilo que envolvía todo el hotel, todo el lote del hotel. Un hilo bendecido por uno de los rabinos para, por así decirlo, como para protegerlo, ¿no? Además de sus cosas y su visión de la piscina, tuvieron que dividirla como en partes para que las mujeres pudieran entrar en la piscina ahí y el otro no viera a su mujer sus vestidos que usan, que eran como de los 30, ¿verdad? Algo así. Entonces, pero ese detalle se les sorprendió y tuvieron que ir a chapear, a hacer una ronda para poner ese hilo alrededor de todo el hotel. muy Es bien. como un signo de protección. Esto del 75% de las 3 partes del alma que sube a Dios durante el sueño es algo del judaísmo. Nosotros los cristianos no creemos esto, no lo hablamos esto. Eso es tampoco está nunca recuerdo haberlo leído en las escrituras. Eso es parte de la reflexión de lo que hacen los rabinos en los textos que ellos van
tienen. Así como nosotros tenemos comentarios del libro de Génesis, comentario del libro, ellos también tienen sus comentarios, tienen sus exégetas, sus sabios, sus teólogos, etcétera, que han venido en tantos años desarrollando estos aspectos. Otra cosa, padre, perdón que le interrumpa un poquito más, No se preocupe. con la relación ahora que hablaba sobre las oraciones de los neófitos, ¿verdad? En la iglesia primitiva, tengo entendido que el Padre Nuestro era una oración tan importante para la iglesia primitiva que no se escribía en ninguna parte, sino que se transmitía de viva voz a sus hijos, de viva voz, porque pensaban que si un pagano o una persona no digna de ellos podía leer el Padre Nuestro, era como una herejía, era algo terrible, entonces solamente se transmitía de viva voz. ¿Qué hay de esto? Sí, bueno, no olviden que nosotros somos influidos por todos los factores exógenos o factores externos y muchos elementos de la religión judía fue tomada de otras religiones, ¿no? Abraham no nace siendo judío, nace siendo caldeo, viene con con las religiones ugaríticas, porque nace en Ur de Caldea, lo que en aquel tiempo era parte de Babilonia y hoy es Irak. Entonces, obviamente, al pasar él de sus religiones ugaríticas a una religión monoteísta, habrá conservado algunos elementos de eso. Cuando todos estos patriarcas pasaban ese nomadismo, perdón, sí, nomadismo, llevándose en esas transhumancias, llevando los rebaños, quedándose un mes, 6 meses en un país extraño, eh, algunas cosas adoptaban. Entonces, sí, no hay, podríamos decir, una religión 100% pura. Todas las religiones tienen algo de sincretismo. Todas las religiones han adoptado algo de otras religiones, de otros ritos. Entonces, había mucho y hay todavía en las religiones algunos aspectos muy mistéricos, o sea, de misterio y demás. Yo soy miembro de los Knights of Columbus, de los Caballeros de Colón. Y, por ejemplo, bueno, aquí en Costa Rica no hay participado cuando estaba por Estados Unidos. Quiero ver si fundamos los Knights of Columbus, los Caballeros de Colón acá en Costa Rica. Los Caballeros de Colón primero son solo varones, no se admiten mujeres, son solo de varones, nada más. Eso ahorra mucho sufrimiento en las reuniones y mucha pérdida de tiempo. Este, no, no. Pero digamos, lo que tratamos y lo que hablamos en las reuniones no se comenta con los que no son miembros del concilio, así le llamamos al grupo, ¿no? Los que no son miembros del concilio no deben de enterarse de lo que se trata al interno. Y es más, cuando uno empieza va teniendo grados dentro de los caballeros de Colón. Y ahí depende del grado, hay cosas en las que usted puede enterarse o participar y hay cosas que no. Entonces, vean cómo todavía hoy hay este aspecto de secretismo. Y repito, era muy propio que los sacerdotes de Baal, los Astartés, los sacerdotes de Osiris, de Horus, etcétera, de los dioses cananeos, tuvieran algunas oraciones. Ajá, gracias. Ah, bueno, muchas gracias, Carlos. Tuvieran algunas oraciones muy mistéricas, muy propias de los iniciados, de los que no eran iniciados, no podían participar. Tal vez algunos de ustedes lo sepa. Espera un momentito, voy a cerrar la puerta, es que aquí cerca están con la cocina de la parroquia, están haciendo tamales, pero ya el humo me está afectando, ya ven. Estoy haciendo esta maleta, más bien, padre. Sí, sí, ya casi los tenemos para vender ahí a 2.500 cada tamal. Porque no le puede dar tamales, se está haciendo muy gordo. Oh, ahora sí me van a decir gordo. Hablando de la cábala, ayer había una reunión de la Vicaría de Liberia en Sardinal y entonces estaba una bolsita, uno que estaban vendiendo las, las tiritas rojas, ¿no? Nosotros lo usamos. Entonces, todavía existe eso, ¿ven? Esto es parte del sincretismo de lo que se ha tomado. Entonces,
Por eso es que, digamos, el Padre Nuestro u otras oraciones del cristianismo, de pronto hubo un momento en que se protegieron. No hay esa visión universal, todavía están eh, imbuidos por la cultura, por el tiempo. Aún hoy en día, los que no son bautizados, por ejemplo, no pueden participar de una misa. Los catecúmenos no bautizados, porque tenemos neocatecúmenos, los del camino. Entonces, ellos participan en la Eucaristía y todo, pero un catecúmeno no bautizado no puede participar de la Eucaristía. Entra, participa de un momento entre la liturgia y la palabra, hace el rito y debe ser expulsado. Debe ser expulsado de la misa hasta que es bautizado en la solemne vigilia pascual, y ya al domingo siguiente, el domingo in albis, llamado ahora Domingo de la Misericordia, es cuando puede ingresar y ya participar plenamente de la misa, pero antes no. Y la misa es solo para cristianos, de ahí que los paganos o judíos o romanos que oían que se sacrificaban niños y se degollaban para beber la sangre de los niños, porque nadie podía participar de la misa si no era un cristiano. Había lenguaje, señas, palabras en ellos para identificarse y poder participar de las Eucaristías en las catacumbas donde se hacían. Entonces, de ahí muchas cosas falsas que se dijeron del cristianismo, hasta que ya se va saliendo, todo se va aclarando y entonces, bueno, se dejan de esas cosas que no venían al caso. Pero ahí están, y todavía se mantienen en muchas religiones estos. Por ejemplo, la logia masónica, ¿no? También muy cerrada, y eso también va teniendo sus pasos. Lo de los primeros grados más bien, los primeros grados no tienen ni idea ni quiénes son siquiera los masones de los más altos grados, dónde se reúnen, qué hacen, qué desarrollan, ¿no? En la logia masónica. Es muy, muy cerrada. O en las grandes universidades, que hay también grupos eh, también logias, algunos le llaman logias, o no sé, Mark, cómo le llaman allá en las universidades a estas logias, a estos grupos que se agrupan, ¿no? Entonces, no recuerdo el nombre de ellos por allá. Solo esos iniciados, solo esos que participan ahí están en eso. Bien. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. sí. Bueno, yo no sé si ustedes están escribiendo o no. Como tenían el texto anterior, ustedes podían estar siguiendo ahí. Es bueno que ya se hagan de un ritual de los sacramentos. Puede que algunos lo tengan o no. Si lo tienen, pueden buscarlo para tenerlo a la mano. Un momentito. Porque vamos a ir desarrollando algunos aspectos. Y Una consultita. sí, consulta. En vez pasada, digamos, que nos había regalado, cuando este proyecto lo ves, este fue lo que hemos estado viendo, Esta vez, con esto que vamos a entrar, nuevo, ¿usted va a mandar algo parecido o no? Sí, sí, Ok, ese es el ritual de los sacramentos. ok. Con eso es Ajá, que vamos a trabajar ahora. sí, Ok, sí, señor. sí. O sea, nada más que, entonces, bueno, Hay diferentes versiones, ¿verdad, padre? sí, sí, Hay uno sí, que viene como un compendio y otros que vienen individuales. eh, sí, bueno, el ritual de los sacramentos, pues vienen los 7 sacramentos de la iglesia, en la parte estrictamente ritual, forma ritual. Al principio hay Cogieron, unas prenotandas que se llaman. padre, sí. Ay, En este, por ejemplo, dice el ritual del bautismo de niños. Aquí dice 15 de mayo de 1969, la iniciación cristiana, observaciones generales previas. En pues son las prenotandas sobre el sacramento. Lo que pasa es que lo que yo voy a comentar ahorita está en otro sacramento, otra edición del ritual de los sacramentos, que es de la BAC Minor, Biblioteca de Autores Cristianos. La BAC es española,
Pero es bueno que ustedes sí se lean esas prenotandas, ¿verdad? Esas introducciones que hay, porque nos van a dar un sentido sobre esto. Bien, ya que vimos que hay acontecimientos, esos momentos en los que la iglesia nos acompaña durante la vida, es lo que vamos a llamar sacramentos. Es lo que vamos a llamar sacramentos. Momentos donde la iglesia hace un alto, por así decirlo, establece un rito para, ¿cómo diría? Potenciar o reconocer un momento de nuestra vida, privilegiar un momento de nuestra vida, iniciando con el primero de todos, que es el bautismo, ¿no? Y ahí va. Entonces, ahora, los sacramentos es algo propiamente para los cristianos, para los cristianos. Para los cristianos católicos hay 7 sacramentos. Para los cristianos de la Reforma Protestante del siglo XVI, hay también 7 sacramentos, pues ellos también mantienen el sacramento del orden, la unción de los enfermos también, los demás también, los de las iglesias pentecostales, que se van a derivar de Calvino y Zwinglio, que luego se separan de Lutero, van a perder los sacramentos y en realidad ellos van a quedar casi que estrictamente con el sacramento del bautismo, nada más, porque usan la fórmula trinitaria y usan agua, entonces esa es la materia y la forma, ya vamos a ver esto propio del sacramento, lo mantienen. Y el matrimonio también, y el matrimonio, porque los pastores pues recogen la intención y bendicen en nombre de Dios, pero aunque no lo reconozcamos nosotros como sacramento, pero ellos podríamos decir que mantienen esos 2 elementos, pierden 5 sacramentos en las iglesias pentecostales. En el judaísmo, como sacramentos, como nosotros lo entendemos, no los tiene, tampoco el Islam los tiene, que son las 3 grandes religiones abrahámicas o monoteístas. Bien, podemos decir que, vamos a ver, en las escrituras, voy a compartir pantalla. Estoy autorizado, sí, Mark. Ok, gracias. ¿Dónde tengo? Bien, es el bautismo. Ajá, este es. Bueno, este es un poquito como de preguntas y respuestas. Está bien sencillo. Este es de una página del Opus Dei, en donde nos viene acá y nos habla de fundamentos bíblicos, en este caso el sacramento del bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienen los sacramentos una manera para que vieran eso? Los sacramentos tienen un fundamento bíblico. Para nosotros cristianos tienen un fundamento bíblico, algunos de ellos desde el Antiguo Testamento, como por ejemplo el caso de la ordenación sacerdotal, todo el rito que hay de la consagración y la unción de Aarón y sus hijos varones, la unción sacerdotal. El bautismo ya se daba, aunque casi no hay testimonios en el Antiguo Testamento, pero era muy propio. Bueno, si queremos definir sacramento, palabra sacramento, la palabra que dice, para nosotros, ¿qué es en el cristianismo católico sacramento? Bueno, es la palabra, recuerden que la palabra es logos en griego, que es Cristo, significa que es la persona de Cristo, es la palabra que dice la iglesia como su más plena actualización en su absoluto compromiso con los hombres. Es algo que la iglesia dice en su compromiso con la humanidad. Dice de esos momentos de nuestra vida, ¿no? Además, van a ver que en todos los sacramentos hay diálogo, hay palabra, hay palabra.
Es la palabra eclesial, nos dice aquí esta introducción que estoy leyendo de la Pac Mino, del sacramento, de este rito de los sacramentos, de este que tenemos acá, que estoy teniendo acá. Es la palabra eclesial dicha en las situaciones decisivas del hombre. Es la palabra eclesial dicha en las situaciones decisivas del hombre. Ya lo vimos, nacimiento, bautismo, el bautismo en este caso. La adolescencia, ahora que se ha dividido lamentablemente la triada de los sacramentos de la iniciación cristiana. Antes un niño recién nacido lo bautizaban, lo confirmaban y el cura le echaba una gotita en la boca y ya comulgaba. De eso estamos hablando hace 60, 70, 80 años atrás. El casamiento, la enfermedad, etc. ¿Qué más? Bueno, en cuanto al Vaticano II, es importante que nos leamos la Sacrosanctum Concilium para entender también un poquito sobre todo esto. Recuerden que esa es una lectura obligatoria de este curso, la Sacrosanctum Concilium. Bien, los sacramentos están bajo la autoridad de la Iglesia. Los sacramentos están bajo la autoridad de la Iglesia y es la Iglesia la que los administra y es la Iglesia la que regula estos momentos o situaciones decisivas del ser humano creyente. De tal manera que no son los gobiernos o los políticos los que rigen o gobiernan esto. Por Iglesia, lamentablemente, se entiende la jerarquía nada más. El Papa y los obispos, por así decirlo, ni siquiera los curas. Porque todas estas decisiones se hacen a nivel de a ese nivel de jerarquía de los obispos. Al igual que, como en otras religiones les decía, para recibir un rito o pasar de un grado a otro, había eso que ahora los hermanos del camino neocatecumenal llaman escrutinios, que la persona tenía que pasar un examen, un test, una evaluación para poder pasar a otro nivel. Era formado, instruido para el grado que iba a recibir. Esto es lo que nosotros llamamos las catequesis presacramentales. Antes del sacramento hay una formación. Para recibir un sacramento, además de esa formación, hay requisitos que cumplir. Y no solo es algo propio de nosotros en el cristianismo, sino que, como ya les decía, en otras iglesias o en otras religiones también están estos elementos. A veces la gente se pone, es que en la iglesia piden un montón de varas y no sé qué. Bueno, usted va al Islam y es lo mismo. Usted va al judaísmo, es lo mismo. Va a los mormones o testigos de Jehová, es lo mismo. O sea, tienen sus pasos, sus exigencias, sus requisitos. Eso es muy propio, muy propio. Entonces también nosotros tenemos este aspecto para acá. Nosotros estamos en escrutinio también. ¿Están en escrutinio No, ustedes? sí, pero no nos han escrutiniado. No nos ha escrutinado todavía el catequista. Sí, entonces veamos que estas características propias de la palabra sacramento y sobre todo los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía. Además, hay ahora un fuerte movimiento para devolver el orden de los sacramentos de la iniciación cristiana. De tal manera que ciertamente primero nosotros todos seamos bautizados, luego seamos confirmados y luego recibamos la comunión, la Eucaristía. No sé si en unos 10 o 20 o 30 años el niño al nacer sea bautizado, a los 10, 11 años, por ejemplo, sea confirmado y a los 13, 14 años, hasta esa fecha, reciba la primera comunión. O a los 15 años, por ejemplo, reciba la confirma y luego a los 16 años reciba la primera comunión. Entonces, hay un movimiento que está sobre esto.
que está sobre este desarrollo de los sacramentos de la iniciación cristiana, porque, repito, lamentablemente se dividieron. En mucho para que seamos conscientes de lo que es el sacramento, lo valoremos, sepamos lo que nos da, las gracias que podemos obtener del sacramento. Bien. Vamos a ver qué más podemos alcanzar de acá. Bueno, ahí lo vamos a ir bien, desarrollando un poco con esto. Vamos a por el bautismo de una vez porque el tiempo no se apremia. Bueno, ahora muy importante, bueno, sobre el primero de los sacramentos, de los 7 sacramentos, no tenemos 8 ni 9 en la iglesia, son 7 nada más, el bautismo. El bautismo no es algo propio del cristianismo. Ya vean que Juan el Bautista, que es judío, no es cristiano. Juan Bautista no es cristiano, practica el bautismo. El bautismo era una práctica bastante común en tiempos de Jesús y antes de Jesús. ¿Para qué se usaba el bautismo? Normalmente tenía el sentido de incorporación o aceptación por parte de alguno de los maestros de la ley de un discípulo. No habían escuelas como tenemos hoy en día. Papás mandan 100, 500 niños a una escuela. No. Allá había algún hombre sabio, muy instruido, muy conocido en todo, así como yo. Y entonces los papás venían y me decían, mire, yo quiero, Rabí Hugo, que usted acepte a mi hijo y lo instruya en la Torá. Entonces le iba a enseñar a leer la Torá, a enseñarle a ver que memorizara los textos de la Torá y a ayudarle a entender qué decía un texto u otro, ¿no? Según los otros sabios rabinos. Entonces, mi forma de aceptar al discípulo, porque había que pagar, había que dar algo a cambio o estar dando a cambio por esos servicios. Entonces, yo lo que hacía era que lo ungía con agua, le daba un baño ritual, como para decir, te voy a limpiar de todas esas impurezas, de todo eso malo que tienes, que has tenido hasta ahora en tu vida, aunque fuera un niño. Y de ahí en adelante lo empezaba a instruir. Entonces, el bautismo no es algo único, exclusivo, que nos hayamos inventado, que se lo inventara Jesús o Pedro, Santiago o Juan. No, no, ya existía. Pero el primero y más fuerte uso era de esta manera. Podríamos decir que Juan el Bautista es el que desarrolla una tendencia que ya había, que era el bautismo purificante, el bautismo que te purifica. De hecho, hoy que estamos sábado, pero el domingo pasado, por la tarde, y el lunes pasado se celebró en el pueblo judío el día más sagrado para ellos, el día más santo, que es el de Yom Kippur. Yom Kippur es la fiesta del perdón. Entonces, ellos que hacía 22 días más o menos habían celebrado Rosh Hashanah, que era el año nuevo, el comienzo del año nuevo, que según ellos fue el primer día de la creación, y ahí fue avanzando hasta llegar a creación de Adán y a Eva. Se da la fiesta del perdón. Entonces, en ellos ahí Dios perdona todos los pecados y te da una oportunidad nueva con el año que recién han comenzado. Entonces, de hecho, hoy o ya mañana empiezan ellos otra fiesta, que es la fiesta de Sukkot. Mañana, según ellos, fue el día, mañana, bueno, ya hoy sí, ya mañana domingo por la tarde, va a ser el día en el que el pueblo de Israel salió de Egipto. Salió de Egipto y empezó a pernoctar en tiendas, en azúcar, como dicen ellos en hebreo, ¿no? Entonces, ellos construyen en sus jardines, adentro de sus casas, hacen una pequeña tienda, algo ahí bien rudimentario, como una cabañita. Ahí se reúnen a comer, a rezar, hasta algunos duermen en su suca o afuera en las calles, arreglan así para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Empiezan la fiesta de Sukkot, de las tiendas.
Entonces, en la fiesta del perdón, Dios perdonaba todo y te daba una nueva oportunidad. Entonces, una de estas gestos que podía acompañar la fiesta de Yom Kippur o para las purificaciones, vemos que también para las purificaciones rituales, cuando tal vez había hecho algo que me hubiese a mí hecho impuro. ¿Qué puede ser? Bueno, que caminé sobre tantos metros cerca de una tumba. Entonces, digamos que a 15 metros de una tumba nadie podía pisarlo. Si no me di cuenta y caminé a 5 metros de una tumba, quedé impuro. Si me acerqué a mi mujer, la toqué, la abracé, le di un beso y ella estaba en el periodo menstrual, quedé impuro. Quedé impuro. Entonces, nada, pero entonces, ¿cómo hacen para tener hijos si no se pueden acercar al periodo menstrual? Solo se pueden acercar para el acto genital en función de la procreación. Si no es acercarse para eso, queda impuro el varón. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, tenía que hacer días de ayuno, confesar esa falta ante el rabino. He quedado impuro, el rabino me iba a decir, bueno, ya no, si en estos días de impureza es Shabbat, no puedes venir a la sinagoga. No puedes venir a la sinagoga porque estás impuro, vas a hacer tantos días de ayuno, después te vas a bañar. Habían piscinas especiales para hacer estas purificaciones. Entonces, y los varones, las mujeres tenían otras aparte. Todavía hoy en día en Israel hay piscinas especiales, no están en las casas. Las mujeres después de la menstruación tienen que hacer ayuno, purificarse y tienen que ir a bañarse a esos baños especiales donde hay esas piscinas para purificarse. Entonces vean que también el uso del agua y del baño tiene ese sentido de purificación, de perdón, de recobrar la pureza ritual para participar en las celebraciones del culto judío. Entonces Juan, cuando está bautizando en el Jordán, lo está haciendo de esta manera. Jesús, que no necesita ser bautizado, cuando hay ese diálogo entre Juan y Jesús, pero más bien eres tú el que tiene que bautizarme, le dice Juan. Jesús le dice, no te preocupes por eso. Por ahora cumplamos lo que está mandado, lo que quiere mi Padre. Entonces Juan bautiza a Jesús. La razón de ser, dicen los santos padres, es para que esa agua que rozó el cuerpo de Jesús y volvió a la tierra, vaya a purificar, a santificar todas las aguas del mundo. Ahora, tanto el bautismo como los demás sacramentos van a tener gestos y expresiones corporales, van a tener palabras. Hay gestos y hay palabras dentro del desarrollo del rito del sacramento, que eso es como la parte exterior del sacramento, ¿no? Echarle agua, ungirlo, ponerle una cruz en la frente, hacerle una cruz en las orejas, en la boca. En el caso de la efetá, una señal de la cruz con aceite en la frente. En el caso de la confirmación, poner aceite en las manos. En el caso de la unción de los enfermos, hacer una oración, poner la cabeza sobre el que va a ser consagrado presbítero, como hoy, ungir sus manos con aceite. Todas esas partes son gestos externos. Todo sacramento tiene palabras y gestos, cada uno particularmente. Cada sacramento también, y esto es muy importante, lo vamos a ver, si están haciendo sus anotaciones, anótenlo, ¿verdad? Cada sacramento tiene su materia y forma. Ya lo vamos a ir viendo. Esa materia y esa forma son invariables. Son establecidas por Jesús y no hay poder humano que pueda cambiar la materia y la forma de esos sacramentos que Jesús ha instituido. En el caso del bautismo, nadie puede cambiar el agua dulce, no se puede usar agua de mar, whisky, con todo el que sea más sano, más puro y sin bacterias, el whisky, etcétera, hay que usar agua dulce. Y la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el sacramento por ejemplo, de la confirma, la materia es el santo crisma
la forma, la oración que hace el obispo. En la Eucaristía, la materia y la forma, el pan y el vino y agua, pan, vino y agua, son tres elementos en la Eucaristía, tres elementos de materia, ¿no? Pan, vino y agua. Yo no puedo celebrar Eucaristía si no hay agua, porque tenemos que usar la misma receta de Jesús. Y además la oración de epíclesis. Tomen, coman es mi carne, perdón. Y la epíclesis es donde pedimos el Espíritu Santo que descienda. Pero es la palabra tomen, coman en mi carne, tomen, beban en mi sangre. Entonces, todo sacramento tiene su materia y su forma que vamos a ir viendo en el desarrollo de los sacramentos. Nadie, no hay poder humano, repito, ni siquiera un papa puede alterar lo que es la materia y la forma de los sacramentos ya establecidos en todos los demás. Bien. Padre, preguntita, por favor. Sí. Esto que nos está diciendo es solamente un ejemplo de uno de ellos, pero por ejemplo en el bautismo, el aceite, por ejemplo, es también, o no necesariamente. No, no necesariamente. En el bautismo es estrictamente agua dulce, limpia, y las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo demás son agregados ya posteriores que van resaltando lo que te ha dado lo primero, el bautismo. Entonces, la unción con el óleo de los catecúmenos te va a decir que ese bautismo que pronto vas a recibir te va a dar una fuerza que viene de lo alto. Entonces va a resaltar ese aspecto, el óleo de los catecúmenos. De hecho, yo puedo bautizar sin ungir el pecho de un niño, ¿no? Puedo simplemente decir, sea tuyo el poder de Cristo Salvador, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, por ejemplo, algo así. Por ahí está la fórmula. Ya la voy a encontrar acá. Entonces, no puedo bautizar sin que el niño lleve la unción con el óleo de los catecúmenos. El crisma dice que va a desarrollar el crisma esa visión sacerdotal, lo que es el sacerdocio real de los fieles, como se le conoce. Ese niño o niña es sacerdote, comparte el sacerdocio de Cristo universal. Entonces simplemente va a ser para resaltar. Y eso solo sucede en el bautismo, realmente. Porque en la unción de los enfermos no hay más agregados, ni en la confirmación, ni en la Eucaristía, ni en el matrimonio. Bueno, el matrimonio sí hay agregados. Tenemos las arras que se han introducido. En los anillos es muy propio del judaísmo. En el judaísmo está lo de los anillos. Ellos intercambian un anillo, que por cierto tiene que ser lo más sencillo posible. En el caso del judaísmo. Luego, nosotros tenemos las arras, ese yugo que le llaman, que es ese rosario que se pone en el cuento. Esas cosas se han agregado en el bautismo, en el matrimonio. En la unción sacerdotal es la unción con las manos, con crisma, ungir a la persona con crisma, y la oración consacratoria propia. Entonces son dos elementos, esa oración consacratoria y la unción con el crisma. Eso es parte. Y ya ven otros elementos, en la ordenación sacerdotal, el cáliz, que se le da el cáliz, que se le pone los ornamentos, bueno, permisos para confesar, etcétera. Todos estos son agregados. Pero ya hablamos de que cada sacramento tiene lo suyo propio de materia y agua. Que como repito, no hay poder humano que pueda alterar esto. Perdone mi ignorancia, pero por ejemplo, qué sé yo, un sacerdote pudiera hacer la unción de los enfermos sin el crisma. O sea, no. Sí, el crisma es el óleo consagrado que solo se usa en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación de sacerdotes y obispos. El que se usa en la unción en la unción de los enfermos es así llamado el óleo de los enfermos, oleum infirmorum, óleo de los enfermos. De hecho, me llaman, padre, venga, y me voy en carrera, ay, olvidé el aceite.
Entonces le digo a la señora, tráigame una cucharita, un poquito de aceite de oliva, ojalá sea de aceite de oliva. Ok. Hago una oración, ahí mismo bendigo yo ese aceite. Bendigo ese aceite y unjo con ese aceite a la persona. Algo que no puedo hacer con el crisma, porque solo y solamente un obispo puede consagrar el crisma. En algunas ocasiones, fuera Victorino Girardi, y yo no sé si como el señor Manuel Eugenio tal vez también, he sido delegado para confirmar y he ido y he confirmado jóvenes. Es un sacramento propio del obispo. Hay sacramentos que pueden celebrar los sacerdotes y hay sacramentos que solo pueden celebrar, los obispos pueden hacer los 7 sacramentos de la iglesia, los obispos, porque tienen la plenitud del sacerdocio. El sacerdote no, tiene segundo grado, nada más. Entonces un sacerdote no puede confirmar por sí, por autoridad propia, no puede confirmar, pero puede ser delegada la confirmación. Pero ordenar sacerdotes ordenar obispos, solo y solamente un obispo. Si no hay obispos, no hay quien pueda hacer eso. No hay quien pueda ordenar a alguien obispo o que pueda ordenar a alguien sacerdote. Solo y solamente puede hacerlo un obispo nada más. Y solamente un obispo puede consagrar el crisma. Yo no puedo estar en medio del Amazonas si no tengo crisma. No importa, nada más lo bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con agua y listo. Allá, si a los años hay crismas, podemos completar lo propio, si se puede, si no, no hay problema. Y se anota como bautizado. Pero el crisma, solo un obispo puede consagrarlo, no se bendice. Yo puedo bendecir aceite para los enfermos. No puedo bendecir aceite para el catecumenado, eso no lo puedo hacer. El óleo de los catecúmenos. Eso solo el obispo también lo hace. No puedo consagrar crisma. Eso solo está exclusivamente para el obispo. Vamos a la palabra en el orden de Franklin y Karen y luego Martes. Buenos días, padre y compañeros. Amén. Padre, entonces, simplemente es por el rango, digámoslo así, porque ¿cuál es la diferencia entonces entre la bendición que usted hace para el aceite y la consagración que el obispo hace propiamente el miércoles de ceniza de los 3 aceites? Bien, el miércoles de ceniza, no, el miércoles santo, el obispo Miércoles Santo, sí, bendice, perdón. sí, él bendice el óleo de los catecúmenos y bendice el óleo para los enfermos y consagra el santo crisma. La consagración ya es un nivel muy elevado de santidad, por así decirlo, de gracia que se le otorga, porque se te va a imprimir carácter, te va a transformar tu vida. Yo bendigo un agua bendita, bendigo un rosario. Ustedes van a poder hacer esas bendiciones. Ustedes van a poder bendecir agua bendita, bendecir un rosario, bendecir estampitas, una imagen, un carro, una locomotora, un avión, todo eso pueden bendecir ustedes, una casa, todo eso van a poder bendecirse, todo eso se bendice. Pero consagrarse es solo, primero que solo sobre la persona, sobre el ser humano, las consagraciones. Y en este aceite, nada más. Entonces, el miércoles santo se bendicen 2 óleos o aceites y se consagra un óleo que se va a convertir en el Santo Cristo. Se distingue de que es un óleo perfumado y tiene su origen en el libro de Levítico, cuando nos habla de que Moisés se le invita a preparar un aceite especial para ungir todo el cuerpo de Aarón, desde arriba hasta abajo, él y los hijos varones que tenían en ese momento. Y entonces hay un canto que dice como baja por la barba de Aarón ese aceite perfumado, ¿no? Entonces, es eso. No olviden, esta es fundamental, por favor, oigan. No me hagan quedar mal hablándome de que van a bendecir todos los aceites el miércoles santo en la misa crismal. No. Se bendicen 2 óleos y se consagra uno. Y esa consagración del óleo que se le va a denominar luego de consagrado Santo Crisma,
solo y solamente lo puede hacer un obispo. Un obispo. Lo mismo en ese día con el óleo de los catecúmenos. Por necesidad, yo puedo bendecir aceite para un enfermo, pero solo porque hay esa necesidad, esa urgencia. Si no la hubiese, tengo que usar el óleo de los enfermos que ha bendecido el obispo en la misa del miércoles. Aquí en nuestra diócesis la hacemos miércoles santo, porque en el esquema de la liturgia está el jueves, debería ser el jueves por la mañana, la misa crismal. Y veas que lleva esa crisma, que es el óleo que se consagra. Se consagran sacerdotes, se consagran obispos, y nos somos consagrados en el bautismo y somos consagrados en la confirmación. Entonces son sacramentos de carácter. Entonces recuerden, se bendicen 2 óleos y se consagra uno, que él se distingue por el olor. Ustedes llegan a una parroquia, bueno, este aceite que será, tal vez no tiene muy claro, shake, muévanlo, luego lo prueban, no lo prueban, lo huelen, y si es perfumado, ese es el crisma. Ese es el crisma. Que ustedes pueden usarlo, termino para darle la parte de la palabra Mark, o si Franklin tiene algo más, lo huelen y solo ustedes lo pueden usar solo para para el bautismo. Padre, y de hecho que también en esa misma misa crismal, ustedes como sacerdotes renuevan sus promesas, ¿verdad? También. Sí, sí. Es algo que se ha venido introduciendo con el Concilio Vaticano II, esa renovación de las promesas sacerdotales, que es de obediencia, entregarse a la iglesia y también la castidad, porque no es como los votos que hacen los religiosos. Los sacerdotes diocesanos no hacemos votos de pobreza, castidad, obediencia. Y los jesuitas que agregan un cuarto que es sumisión al romano pontífice, al papa, que eso es pura mentira. Pero hacemos también la renovación de promesas sacerdotales. Gracias por la información y la aclaración, Padre. You're welcome. Mark. Abres tu micrófono, Mark. Estaba pensando de la práctica, como si hay distinciones esos aceites, sí entiendo, pero al momento de manejarlo, yo he visto un sacerdote queriendo alcohol y algodón limpio para que después él limpie sus dedos, pero esos algodones son como especiales, no se puede solo tirarlo, ¿verdad?, a la basura. Particularmente ese sacerdote era muy cuidadoso para colectarlo después, ¿verdad? Y tenerlo, y me dijo que hay que quemarlo o hacer algo reverente, ¿verdad? Después, no en frente del público. En ese aspecto, los 2 aceites son iguales en la reverencia que tenemos para ellos, porque a una manera estoy escuchando que uno es un poco más elevado que el otro. O los 2 son, digo, requiere esa reverencia, digo, de limpiarlo después. No es purificación, no es la palabra, yo sé, no sé si es la palabra correcta. Los 2 son iguales en su especialidad, digo. Es que es para un sacristán o alguien que maneja mucho sus templos, es importante tener listo eso, es lo que estoy tratando de averiguar. O uno es más importante que el otro. No, los 2, bueno, o los 3. Los 3. Ustedes están en un bautismo, van a usar 2 aceites. Van a usar primero el óleo de los catecúmenos. Entonces se limpian con algodón o con una servilleta. A veces la servilleta creo que absorbe más y mejor que el algodón. Y luego el óleo el Santo Crisma. Lamentable, muy lamentable. 100.000 millones de veces lamentable. Es que se consagra poquísimo Santo Crisma. Poquísimo Santo Crisma. Entonces, muchos en el bautismo, lo que hay que hacer es así en el dedo y le hacen como así en la cabecita nada más. Entonces, yo hago algo, pero por favor no se lo digan a nadie, ni a sus mamás, ni a sus santas esposas se lo digan, por favor. No se lo digan a nadie. Porque
antes de la misa crismal tenemos que deshacernos de lo que hay de esos aceites del año anterior. Entonces, tomo mucho papel o muchas servilletas, echo todos los aceites ahí, muchísimas servilletas, casi que un rollo de esos de servilleta mayordomo que llama. Echo todos los aceites ahí, digamos, el óleo de los catecúmenos, echo ahí el óleo de los catecúmenos que quedó del año anterior, echo el óleo de los enfermos y le prendo fuego y lo quemo. Y usted me va a preguntar, padre, ¿qué pasa con el Santo Crisma? No lo voto, lo guardo. Yo lo guardo. Yo lo guardo y lo uso porque a mí me gusta echarme toda la mano y embarrarle toda la cabeza, toda la cabeza. Entonces, si me quedo nada más con el que me dan en Tilarán, con tres bautizos que haga, ya no voy a tener más. Ya me quedé sin crisma. Entonces, a veces voy, todos los años me toca que ir 1 o 2 veces a Tilarán a pedir más crisma, porque allá se guarda siempre un poquito, ¿no? Pero a mí me gusta eso. Es que es fundamental que antes era todo el cuerpo, era todo el cuerpo. Más bien se rociaba, en el caso de no se rociaba que un ánfora y iba cayendo sobre el cuerpo de la persona el crisma. Entonces, yo guardo ese crisma. Lo guardo, lo gasto antes de usar el poquito que me dan. Digo, es lamentable porque el crisma debería ser, no sé, algo bien grande que le den a uno, que la persona se vaya verdaderamente olorosa a crisma. Pero nada más en un dedillo y que te hagan así en la cabeza, eso no tiene ningún significado para mí. Y es que, como les decía, ahí los sacramentos tienen signos externos de palabras y ritos, además de la materia y la forma, que es lo fundamental. Esos gestos externos, ritos, poner, eso puede alterarse en un sacramento y de hecho han sufrido cambios, pero jamás, como decía, no hay poder humano que pueda modificar la materia y la forma de los sacramentos, de los 7. No hay poder humano. Puede ser el Papa y todos los obispos del mundo reunidos en un concilio universal y no pueden modificar la materia y la forma. Padre, hablando del mismo, porque eso sí me interesa, yo solo una vez en mi vida he visto o que recuerdo una iglesia, no catedral, iglesia, ¿verdad? Parroquial, que tenía un mueble no al puro centro, al frente, para un lado, donde tenía los aceites en envases lindos, ¿verdad? Cristales, guardado, pero con visible al pueblo. Y yo pienso, como usted está haciendo un buen punto de eso, que no es, y lo que hay aquí, seguro usted ha visto, son una cosita pequeña que lleva el padre y un lado se abre para el aceite de catecúmeno, de la... Sí, de la unción y el catecumenado y el crisma, los 3 dos los lados, ahí. y no es para, y en un palangana Tupperware, ¿verdad? Plástico, digo, no es digno. Y yo pienso que resaltar eso sería, bueno, es un comentario nada más. ¿Está de acuerdo o no? Sí, sí, de hecho se pide que en un lugar cercano a la pila bautismal haya esa vitrina o ese mueble en el cual estén expuestos a la veneración del pueblo. Oigan ustedes, no a la adoración, sino que estén expuestos a la veneración del pueblo esos óleos, esos aceites de la iglesia. Entonces, Ahí ¿es correcto una inclinación la cabeza al aceite? sí, sí, claro, sí, sí, sobre todo al crisma, particularmente al Excelente, crisma. excelente. Sí, sí, claro. Fuera deseable. Cuando yo ayudé un poco a la restauración del templo de Nandayure, del lado en el que iba a quedar la pila bautismal, pero después llegaron sacerdotes y hacen lo que les da la gana sin preguntarme a mí, porque todo deben de preguntarme a mí. Había quedado el espacio particular para la vitrina de los óleos incrustados en la pared, ¿eh? Esos 3 espacios, porque eso ahí está mandado, hay que hacer esa vitrina donde se puedan hacer bien asegurada, bien bonita, como dices, hay unas botellitas, lamentablemente como aquí nos echa muy poco, pero hay unas botellitas muy bonitas donde se guarda whisky, whiskeras, ¿no?
bien bonitas, bien elegantes. Usted echa ahí y están expuestas con una lucecita y todo lo demás, y si quiere le pone musiquita también, pero y el lugar es cercano a la pila bautismal. Pero sí, es importantísimo que en los templos parroquiales, no en las filiales, pero cada templo parroquial tenga su vitrina donde se exponga la veneración de los fieles, los óleos santos del catecúmeno, unción de los enfermos y el santo crisma. Eso es muy importante. Padre, perdón que le interrumpa. Dígame, Me no. quedaba una inquietud sobre eso que usted decía, como decía José, mi ignorancia, sobre esos aceites que se tienen que, esos óleos que se tienen que desechar después de la, bueno, ya que ya se usan los nuevos, ¿por qué se debe hacer eso así? Hay una respuesta. Yo no le voy a decir ni a mi esposa, a nadie le voy a comentar. Sí, ¿Por es la qué? renovación, es la renovación. Realmente si se preserva mucho, se pone mal el aceite, ¿no? Se pone mal en los aceites, sobre todo el clima que lleva fragancia, lleva otros elementos. Esos aceites se cocinan antes, todos deben de hervirse. Normalmente se compran 3, 4 de esas de aceite de oliva, todos se hacen con aceite de oliva, de esos que venían en unas tarras de aluminio, tal vez algunos se acordarán, verdes, el aceite de oliva, esas grandes. Se cocinan, se ponen a hervir, se enfrían y la parte, se divide en 3 porciones, una para cada uno de los óleos, enfermos, catecúmenos y crisma. Y al momento de la consagración del crisma se le agrega, normalmente ya uno lo tiene preparado, deja una pequeña parte para que el obispo le agregue y mezcle la parte perfumada, la parte perfumada. Y entonces ese óleo sobre todo se deteriora, entonces para que no se deteriore. Aparte de que el sentido de la Pascua es que se renuevan todas las cosas, se hacen nuevas todas las cosas. Esa expresión es fundamental de la vigilia. Se hacen nuevas todas las cosas. Y dentro de ellos también los sacramentos o los aceites de estos, ¿no? Entonces hay que hacer nuevos estos sacramentos. Pero dado que nos dan muy poco crisma, nos dan muy poco crisma, yo lo reservo para gastarlo. No es que me va a durar todo el año, no. No me va a durar todo el año, pero por lo menos me va a ayudar unos 3, 4 meses más a preservarlo, ¿no? Si es que me ha quedado, ¿no? A veces ni me queda. Pero si me queda algo del año anterior, en el caso del clima, no lo voto. Si ustedes van el padre dice, mire, prepare las crismeras para ir a la misa crismal, yo les recomiendo a ustedes en una ollita, un espacio, cavan algo en tierra, hacen un hueco ahí, toman de estas servilletas, lo hagan en servilletas, no tanto en algodón, y ahí vierten todos esos aceites, y los prenden fuego, se asegura que quema, que se quema. O lo hacen en algodón, bastante algodón, si tienen que extenderlo bastante para que se consuma y se consume. Y ahí dejan hacia abajo las primeras, no hay que lavarlas con agua, no las laven con agua, nada más déjenlas hacia abajo un poquito, o si quieren, pues con agua hirviendo y alcohol o algo ahí, algún detergente que le quite la grasa, pero no, ya es que eso ya está bendecido, ¿no? Entonces, por eso les digo que no lavarlos, sino inclinarlos para que se agote todo. Y por fuera lo limpian con algún detergente especial y se prepara. Y es muy importante, los voy a poner en el chat. Las crismeras tienen unas abreviaturas en latín sobre lo que nos significan. El de los enfermos es OI. OI, que significa oleum infirmorum. Ese es el óleo de los aceites, de los enfermos. Luego tenemos el oleum sanctorum catecumenorum, que se abrevia como OS.
Y luego tenemos el Sanctum Chrisma. Espera para ver algo aquí. La palabra de mi Alzheimer. El óleo de los catecúmenos. ¿Qué se abrevia con SC? Algunos sacerdotes confunden. Dicen que este es el santo catecúmenos, pero es el santo crisma. Entonces, para distinguirlo, porque a veces no los echan en ánforas diferentes, ustedes solo huelan, nada más. Huelan el que dice OS o CS. El que es perfumado, ese es el crisma. Ya lo voy a conseguir porque pronto tengo que corregir acá la ortografía y esto. Hace tiempo no paso escribiendo en latín. Padre, Señorita. ese perfume es un perfume, digamos, ¿cómo me explico? Es un perfume, ay, Dios mío, la palabra se llama, bueno, no es cualquier perfume que van a coger y, no, este huele rico, pongámosle no. No es Old Spice, entonces. Exactamente, no es No, cualquier no, perfume, o no, sea, no. ok, ya está, digámosle. Bueno, en realidad hay varias fórmulas, especies. Hay diócesis que desarrollan, mezclan varias fragancias para generar varios aceites fragantes para usarlo. Hay uno, pero es que ya ahora cuesta mucho y es muy caro, cuesta muchísimo porque los árboles que ese se traía es bálsamo de Perú, se llama. El bálsamo de Perú. Aquí se usaba mucho el bálsamo de Perú. Muy fragante, muy dulce, pero ya casi no hay árboles. Es una fragancia muy escasa. El bálsamo de Perú. Conseguirlo. ¿Cómo se prepara? Bueno, pues algunos a veces vamos ahí, compramos 2 Carolinas Herreras, 2 Carolina Herrera y le echamos Carolina Herrera. O le echamos Christian Dior, Boucheron, Chanel, eh, Dolce Gabbana. No crean, es cierto. Es cierto, le echamos Carolina Herrera, le echamos Christian Dior. ¿En serio? Sí, sí. Sale Sí, caro entonces. sí. Sí, claro. Es No caro. de Frisch no. Padre, ese muerto llega bien perfumado allá al otro lado. Sí, entonces, porque repito, antes usaba ese bálsamo de Perú, pero ya ahora no se consigue, es carísimo y casi no se consigue. Y se usan, uno puede ir a Francash, que no sé cómo se llama esa tienda que van a comprar esencias o perfumitos. Entonces se pueden usar de A esas Fraiche. aceites. Fraiche, Fraiche. bueno. ¿Cómo se pronuncia, Mark? Eso es francés, yo creo. Frisch shit? What? Fraiche. Yo creo que es francés, no inglés. Entonces se consiguen algunas esencias. Yo voy a traer una fórmula de la diócesis de California, de Oakland, pero lleva como 10 o 12 esencias, ¿no? Sándalo, ah, eh, laurel, ¿cómo se llama? Esto que usamos para el Adviento, ciprés, esencia de aceite de ciprés, de sándalo, etcétera. Varias especies que se mezclan para dar esa parte aromática. Entonces, y en realidad es bueno que sea aceitoso para que mezcle bien, pero siempre se le echa un par de colonias para que ayude un poco al aroma. Ese día huele muy rico y por unos meses huele muy rico, pero ya después se va la fragancia.
Por eso es importante que sean fragancias aceitosas, que venga la esencia en aceite, porque eso sí lo va a sostener, ¿no? Sí lo va a sostener. De esos que venden en esos vidricitos de vidrio, que son aceitosos de esos, de rosas y todo eso, uno lo puede hacer para mezclar, que dura un poco más la fragancia. Pero así es como se prepara. Se hierve y luego se mezcla con fragancias y entonces se le echa un poquito de Carolina Herrera, Christian Dior, para animar un poquito ahí. Y nunca digan el aceite aceite del crisma, no, santo crisma, siempre, santo crisma. Bien. Y los diáconos siempre son los que normalmente presentan esto al obispo. Bien, dice acá en esta pregunta, como hacían antes nuestros catecismos, perdón, ¿qué es el bautismo? Bueno, dice que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico, la puerta de la vida en el espíritu y la puerta de acceso a los otros sacramentos. Esto es fundamental. Sin el bautismo, ninguna persona puede participar de otro sacramento de la iglesia. Por eso es que si una persona no está bautizada, no puede participar en el sacramento de la Eucaristía, o sea, estar en una misa. Porque no puede, los que aunque no comulguen, a un bautizado, aunque no comulgue, está participando del sacramento, está teniendo cierta comunión. Y no es que hay que hacer aquella oracióncita, alma de Cristo, no sé qué, comunión espiritual. Eso no. Es la participación total. Entonces, yo no puedo darle la Eucaristía, la primera comunión a un niño que no haya sido bautizado. O darle la confirmación si no está bautizado. O darle el sacramento del matrimonio si no está bautizado. ¿Qué pasa si yo voy a celebrar el matrimonio y uno de los cónyuges no es bautizado? En ese caso, el sacramento solo lo va a recibir la persona bautizada. La otra persona no va a recibir sacramento. Eso es importante aclarar, ya lo vamos en el matrimonio, ¿no? Lo veremos. Solo uno puede, en el sacramento del matrimonio puede que solo uno reciba sacramento y el otro no. El sacramento lo va a recibir la parte católica. Entonces, es la puerta para entrar, para recibir todo lo demás, y es la puerta que nos hace pasar, no sé si sonará mucho a película, de aquella serie La Dimensión Desconocida, nos hace pasar a la dimensión espiritual. Nos hace pasar a la dimensión espiritual. Es aquella respuesta de Jesús a Nicodemo. Cuando Nicodemo le dice, Señor, ¿acaso puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer para nacer a la vida espiritual? No. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace de espíritu es espíritu. El renacimiento a la vida espiritual, que se va dando esa transformación a través de la vida, es en el sacramento del bautismo. Los demás sacramentos también nos ayudan a ir completando, ampliando, desarrollando esa transformación espiritual de nosotros. Pero el bautismo es el primero de todos. El primero. Y ningún otro sacramento se le puede dar. Por el bautismo somos liberados del pecado. Acá aclaramos del pecado original. San Agustín de Hipona es el que más desarrolla esto sobre el pecado original. Es mucho por la influencia de la filosofía platónica. Entonces, nosotros por pertenecer al género humano, ya nacemos con el pecado original, con esa deuda que contrajeron nuestros padres, ¿no? Yo a veces un poco, usando nuestra manera latina de hablar, uso el dicho de que el hijo de tigre sale pintado. Excepto algunas jirafas, ya han visto 2 casos de jirafas que ahora han nacido sin manchas, ¿no? Pero digamos, todo tigre nace manchado, nace pintado. Entonces, al pertenecer al género humano, yo nazco manchado, pintado con el pecado original.
que es propio de todo ser humano. Ese pecado, el pecado original, no se puede borrar en una confesión. Atentos, ¿no? La confesión perdona todos los pecados cometidos menos el pecado original, porque el pecado original no es algo que yo cometo, es algo que estoy heredando por pertenecer al género humano, que como colectividad desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios, no hizo la voluntad de Dios. El pecado original es un pecado colectivo. Ya con esto, en la penitencia vamos a hablar de pecados personales, pecados sociales, que son los pecados colectivos, pero no como el pecado ecológico, por ejemplo, que ya se viene hablando de hace muchos años. Papa Francisco en esto no es novedoso. Ya Juan Pablo II hablaba del pecado ecológico. Entonces, el pecado original no es perdonado con la confesión. No es perdonado con el óleo de los enfermos. Cuando yo unjo a una persona con el óleo de los enfermos, le doy ese sacramento, le perdono los pecados cometidos a ese momento. Pero el pecado original solo y solamente es perdonado, es borrado, ya no vaya a tener en mí, no va a ser reclamado por Dios a mí si ya estoy bautizado, aunque ya no me puedo librar de sus consecuencias, ¿no? Cuando ya nazco con el pecado original, me lo va a perdonar el bautismo, pero no me va a librar de las consecuencias del pecado original. Las consecuencias las encontramos en el libro de la sabiduría, capítulos 1 y 2, que repite, por el bautismo entró en el mundo, perdón, por el pecado entró en el mundo la enfermedad, la muerte y los sufrimientos. Esas son las consecuencias del pecado original. Entonces, solo y solamente, repito, el bautismo nos libra del pecado original, mas no de sus consecuencias. Nos regenera. La palabra generar viene de génesis, origen, comienzo, un recomienzo, un reinicio. Entonces, es acá donde somos regenerados a la vida nueva, por el agua y el espíritu, para la vida espiritual, para poder participar del estado de la gracia original en plenitud en el reino de los cielos. Nos regenera, nos hace eso que San Irineo de Lyon llamó la capax Dei, la capacidad de recibir a Dios, tener a Dios. Pero no solo esto, ya toda casi la palabra, Zacarías, no solo esto, también me hace hijo adoptivo de Dios Padre, porque el Padre del cielo solo tiene un único hijo engendrado, no creado, de su misma naturaleza, solo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice, no creado, nosotros sí somos creados. Engendrado, nosotros no somos engendrados, somos creados. De la misma naturaleza, no. Nosotros no somos de la misma naturaleza de Dios. Dios tiene naturaleza divina, persona divina. Nosotros tenemos naturaleza humana, persona humana. Excepto el verbo Jesús, que llega a tener dos naturalezas, naturaleza humana y divina, pero solo persona divina. No, eso tienen que verlo, lo verán o lo han visto en Cristología. Entonces también nos hace hijos de Dios. Nos pasa a formar parte de una colectividad. Ser miembros de Cristo e incorporados a la iglesia. No, yo no puedo ser miembro de la iglesia si no soy miembro de Cristo, porque la iglesia es Cristo cabeza y iglesia cuerpo místico. Entonces también esto es una de las consecuencias del bautismo. Me incorpora al cuerpo de Cristo, excepto la zona de la cabeza, que eso es solo Cristo, nada más. Me incorpora al resto del cuerpo. Entonces me hace formar parte de una colectividad que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. También me va a dar derechos y deberes. Nos hace partícipes de su misión. Vayan a todo el mundo, anuncien el evangelio. Eso es parte de los deberes. El bautismo también, al hacerme hijo de Dios, hijo de adopción de Dios y formar parte de la colectividad de la iglesia,
ser partícipe de la misión de la iglesia me va a dar deberes y derechos como creyente, como miembro de esta nueva colectividad de la iglesia. Y vuelvo un poquito atrás para dar la palabra. No solo me abre las puertas a la vida espiritual, sino que también me abre las puertas al estado, a la gracia, a la realidad del reino de los cielos, que dependerá de mis obras y de mi arrepentimiento a tiempo para poder acceder a la plenitud de esa vida espiritual que no se da aquí en la tierra, sino en el cielo. Ahí tienen para que profundicemos un poco más. Catecismo de la Iglesia Católica, 1213. Don Zacarías. Sí, ahora que estabas hablando, padre, de ese tema muy bonito, el sacramento del bautismo. Nosotros en el Camino Neocatecumenal hemos tenido la oportunidad de bautizar a personas ya adultas, digamos que no han sido, por alguna razón, no han sido bautizados. Y se nos decía en las charlas, buena información que se nos daba, que esa persona se le perdonaba todo, no solamente el pecado original se le borraba, sino que también algún pecado grave que hubiese tenido en ese momento quedaba borrado por el sacramento del bautismo. Inclusive si había matado a una persona o algo, ese pecado quedaba perdonado, quedaba borrado ahí en el bautismo. ¿Eso es así? ¿Correcto? Sí, correcto. Si yo bautizo a un adulto, pues ha pecado lo que va llevado a su vida, pero no ha podido confesar. Entonces, ninguno de sus pecados anteriores ha recibido el perdón de Dios. Aunque una persona no perdonada, no bautizada, hay sus maneras, sus caminos diferentes del que conocemos de Dios. Si cree que hay un Dios y se arrepiente, aunque no esté bautizada, no se confiese, ante un ministro como tal, pero hace en sí un examen de conciencia, de dolor, de conocer su pecado ante Dios y dolor de su pecado, recibirá el perdón de Dios también, ¿no? Pero una persona adulta, sí. Yo decía acá, es el pecado original solo y solamente puede ser perdonado por el bautismo. Todos los demás pecados pueden ser perdonados en el sacramento de la confesión. Yo puedo recibir el perdón en un sincero, profundo arrepentimiento de pecados veniales. En la teología católica, sobre todo después del Concilio de Trento, poco antes también se hace la distinción entre pecados veniales y mortales. Yo puedo recibir el perdón, arrepintiéndome, puedo recibir el perdón de pecados veniales sin confesarme, pero los pecados mortales solamente a través de la confesión y siguiendo todo el ritual, todos los pasos. Pero el bautismo, el caso del bautismo de un adulto, solo y solamente en ese momento va a perdonar, ciertamente, como decía, que puede el pecado original, pero también todos los demás pecados veniales, mortales que haya cometido a ese momento, todos van a ser borrados, todos van a ser absueltos por Dios y ya no contarán para él. Pero cuando yo decía anteriormente es para que distinga, en una confesión o en una unción de los enfermos o en un acto mío de contrición profundo, no puedo recibir el perdón del pecado original. Ese solo lo puede hacer el sacramento del bautismo, con su materia y fórmula. Pero ya bautizando un adulto, todo lo demás va a ser bautizado. Y mire, muy interesante también, gracias por esta pregunta, porque eso me hace recordar algo que a veces he visto. Una persona adulta no está bautizada, se va a bautizar en la vigilia pascual y el padre lo confiesa antes. Venga para confesarlo, para que vaya sin pecado al sacramento. O sea, por Dios, no sé si es que se le olvida, se despistó, lo que sea, pero no, yo no tengo que confesar a esta persona, no tengo que confesarla. Como ilógico. Sí, no, el bautismo le va a perdonar todo, le va a perdonar todos los pecados, incluyendo el que es muy propio, que repito, solo puede el bautismo hacerlo, el sacramento, el pecado original, ese pecado por pertenecer al género humano. Entonces, son cosas que a veces pasan, que olvidamos, ignoramos, no sé, pero es eso de tenerlo también muy claro. Pero sí, perdona todos los pecados. Ahora, alguien podría decir, pues que venga que me bautice adulto para que así se me perdone todo.
pero ya podemos morir en la niñez, en la adolescencia. Entonces, no podemos confiarlos. Por eso es que la iglesia pasó bien pronto, creo que ya para el finales del siglo, inicio del siglo segundo, ya hay testimonios de bautizos de niños. Bueno, de hecho, en realidad, el mismo Pablo realizaron bautizos de niños cuando Priscila, Áquila se convierten al cristianismo. El soldado, el centurión romano, ahorita no recuerdo el nombre de Pablo, se convirtió y se bautizaron a él y a toda su familia. Quiere decir que habían adolescentes, habían niños, de pronto también todos fueron bautizados. Entonces, bien pronto que la iglesia empezó a hacer el bautismo de niños. Cuando se bautizaba una familia completa. Cuando se convertía uno, pues uno era el bautizado, un adulto. Pero bueno, está esto ahí. Bien, no olviden hacer, por favor, lectura del Catecismo 1213. También, ustedes ya llevaron derecho canónico. No han llevado derecho canónico todavía. No, señor. Todavía no. Bueno, entonces, bueno, todavía no lo, pero ahí en la internet pueden bajar el derecho canónico y leer los del canon 840 como tarea. Podemos compartir un poquito la lectura el próximo sábado, si Dios quiere, del canon 840 al canon 878. Canon derecho canónico de la Iglesia Católica, canon 840 al canon 878. Viene un poquito sobre esto del bautismo, los padrinos y todos los elementos. Podemos comentarlos también brevemente por acá. Bien. Ahora, dice, bueno, vamos a ver, ¿de dónde surge la denominación, el nombre del bautismo? Dice, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra el bautizar. Es una palabra griega, baptasain, que significa sumergir. Entonces, la palabra griego significa sumergir. Juan estaba dentro del río, las personas se acercaban y él las sumergía en el río. De ahí viene la palabra baptizar, bautizo. Sumergir, introducir dentro del agua, varios sentidos, inmersión en el agua. Eso es, de ahí viene la palabra bautizo, del griego baptizain. ¿Qué simboliza? Ya esto ya no tiene que ver nada tanto con la parte etimológica, sino con la parte religiosa. Simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo. La expresión que encontramos en Corintios, en Gálatas, ¿no? Los que por el bautismo nos hemos unido a Cristo, a su muerte, nos unimos también a su resurrección. Es esta incorporación que vimos arriba en aquella colectividad a la cual pasamos a ser miembros de Cristo e incorporados a su iglesia. Entonces, lo que se da en Jesús, se da en aquel que es unido a él por el sacramento del bautismo. El bautismo, cuando uno es bautizado, nos deja total, aunque sea una fracción de segundo, nos deja totalmente libres de pecados, libres de mancha, de culpa, de todo, cuando uno es bautizado. Es como en esa fracción de segundo en el que es tal la santidad que estamos, por así decirlo, tan santos como Dios. Entonces es ahí donde Dios nos une a él. Dios no va a unir a alguien en pecado a él, que después pecamos, pero bueno, nos ofrece recuperar la gracia.
pero alguien todo lleno de pecado no puede ser unido al cuerpo de Cristo. En el instante en el que estamos totalmente libres de pecado y de culpa, ahí es donde Dios nos une a su cuerpo. En esas acciones de segundo, ahí quedamos en total y plena santidad, no divinidad, solo santidad, pureza, gracia, todo. Y ya después, en modo, se da el pecado, pero nos puede regenerar al mismo nivel de nuevo con la confesión. Entonces, la palabra bautizar viene de ahí, del griego, que podemos traducir como sumergir, introducir dentro del agua, inmergir en el agua, etc. Espiritualmente es entrar, ser sepultados. Era introducido completamente dentro del agua, sepultados en la muerte de Cristo para ser transformados, regenerados a la vida nueva por el agua y el espíritu en el sacramento. Dice que este sacramento es llamado también el baño de regeneración y de renovación en el espíritu, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios, como dice el Evangelio de San Juan. Obviamente San Juan se está escribiendo esto en el siglo I, a final del año 90, pero la iglesia va haciendo lo que es el desarrollo de la fe, ¿no? El desarrollo de la teología. Juan nos está dando a entender que quien no es bautizado no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero ya sabemos con el desarrollo de la fe, desarrollo de la teología, que sí, que hay muchas personas que aunque no hayan logrado ser bautizadas, porque no eran cristianos, por ejemplo, los musulmanes no se bautizan, los judíos como tal no realizan un sacramento, pero por las buenas obras que haya hecho en la vida y teniendo conciencia de que hizo malo y se arrepintió de lo malo, también por esos otros caminos diferentes, también se puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero ya tiene mucho más ventaja aquel que ha sido bautizado del que no ha sido bautizado. Tiene una ventaja muy superior. De ahí la conveniencia del bautizarse y de bautizarse lo más pronto posible. Entonces también llamamos el sacramento del baño de regeneración y de renovación del espíritu. Esta frase está en la oración que se usa en la vigilia pascual, si no recuerdo mal, esta expresión está presente ahí. Y no sé si es de San Justino o de San Hipólito de Roma, que se ha tomado esta oración y que ha llegado a nosotros. Dice que habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. Nos pone acá una cita del Catecismo Universal de la Iglesia. Esto sin que caigamos en el dualismo gnosticista, que nos habla de dos principios, gnosticismo, el principio del mal, oscuridad, el principio de bien, luz. En el lenguaje bíblico, el diablo o el demonio se representa con la oscuridad. No podemos ver ignorancia, etcétera. San Agustín desarrolló mucho esto sobre el pecado original y esto con la filosofía tomista, platónica, recordando el mito de la caverna, que tal vez algunos de ustedes recordarán. Y pasamos a ser hijos de la luz en Cristo. La divinidad se presenta con la luz. En el libro de Génesis, por ejemplo, cuando empieza la creación, el primer día, no hay sol, que es el proveedor de la luz. El sol, Dios lo crea hasta el cuarto día. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que iluminaba la creación antes del sol o en los primeros 3 días? Bueno, es la luz que emana de Dios. Dios es principio de luz. Hay esa luz que emana, la luz siempre nos da tranquilidad, nos hace ver las cosas, advertirnos, etc. Entonces, el sacramento del bautismo nos transforma en esa nueva luz. Sean sal de la tierra y luz del mundo, nos dice Jesús en el Evangelio. Estamos llamados a brillar como lámparas, no escondidas en una olla o en un celemín,
o debajo del ropero, sino en altura para que brille a todos vuestra luz, como nos dice la palabra de Dios. Entonces también el bautismo nos hace en seres luminosos para guiar a los demás. Algunas preguntillas ahí que nos pueden servir, que siempre la gente dice, bueno, si el bautismo es para el pecado, para arrepentirse, ¿por qué se bautizó Jesús? No hubo una herejía, esta no fue el monofisismo, creo que no estaba dentro del gnosticismo. Ahorita no lo recuerdo, no era el donatismo tampoco. No sé si era el pelagianismo, creo que era el pelagianismo. No sé si ustedes llevarán un curso de cristología, ahí se ven estas herejías. Si era el pelagianismo que dice que, bueno, que Jesús nace como hombre normal, con todos esos pecados, pecó y todo lo demás, solo que en el bautismo Dios Padre lo adopta como su hijo. Dios lo adopta como su hijo. Entonces, y a partir de ahí es que queda con esa pureza y esa gracia, pero antes de ahí era un pecador y pecó y todo lo demás. El bautismo lo deja libre de pecado y de ahí en adelante Jesús no vuelve a pecar más. Y también está esa es parte de la herejía del adopcionismo, que es a partir de ahí, de que aunque haya pecado y todo era muy bueno, Jesús, entonces Dios Padre lo adopta como hijo, pero antes de ahí no era hijo de Dios, menos ser Dios. Sin embargo, tenemos la revelación, el testimonio de María y José, que el ángel le dice a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, porque el que va a nacer de ti será santo, será llamado hijo de Dios, y es las mismas palabras que Gabriel repite a José. No tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque el que va a nacer de ella es obra del Espíritu Santo. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Es hijo de Dios. Entonces, la divinidad de Jesús ha sido desde siempre. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? No porque tuviera pecado, no es para ser adoptado como hijo de Dios, sino que dice que Jesús comienza su vida pública tras hacerse bautizar por Juan el Bautista en el Jordán. Y después de su resurrección confiere esta misión a los apóstoles. Lo más importante, diría que destaca en esta frase, nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de Juan, donde el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre manifestó a Jesús como su Hijo amado. Juan el Bautista había sido advertido: sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Porque aunque Juan y Jesús eran parientes y probablemente se habrán encontrado en algún momento de su niñez o adolescencia en Jerusalén, cuando Zacarías e Isabel iban al templo y luego José y María iban al templo, recuerden que solo tenían la diferencia de 6 meses, se habrán visto. Solo la persona divina de Jesús sabía la labor que tenía ese niño, ese pariente suyo, ese primo que está ahí, pero Juan a ese momento ignora completamente lo que es ese primo que tiene ahí 6 meses menor que él. Padre. Y se va al desierto ignorando esto. Y sale del desierto para comenzar a bautizar porque ha llegado la hora de empezar esta tarea ignorando la divinidad de Jesús. Y cuando le ve venir, ve el primer momento ver a su familiar. No es sino y solamente hasta que se abre el cielo y se da esta teofanía que queda claro para él que entonces ese es el Mesías, porque así se le había profetizado. ¿Sí? Sí, hay varias citas sobre ese bautismo de Jesús, una en especial la lectura de Marcos 1:9 en adelante, pero también está en Mateo 3, el bautismo de Jesús. Ahí se ve la importancia del bautismo. Dice que después de que Jesús termina el bautismo en el Jordán, dice que en cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos, que decía: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. O
sea que todas estas gracias también nos ayudan a nosotros a ser bautizados, aunque seamos desde niños, ya llevamos la gracia del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que es válido también para los niños. Y Jesucristo, como usted bien lo dice, no ocupaba el bautismo. Claro que no. Pero sí, en un acto de humildad, él accede, como le dice a su primo Juan, conviene que hagamos la voluntad de Dios. Yo me dejo bautizar, no porque lo necesita, sino para para cumplir aquella misión que era la tradición. Ahí comienza el Nuevo Testamento con Jesús y termina el Antiguo Testamento con Juan, si no me equivoco, así es más o menos. Pero ahí vemos la riqueza del bautismo, aunque sea desde pequeños, cómo ayuda al niño, ayuda a todos y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces también está en Mateo 3 en adelante también. Es una explicación muy bella, muy hermosa. Por lo menos en la Biblia de Jerusalén está muy clarito, lo explica muy bonito, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí. Son los textos, los paralelos también de entre uno y otro evangelio, pero claro, toda esta interpretación, toda esta aplicación, todas estas aplicaciones teológicas se fueron dando con el paso de los años, sobre todo ya en la época patrística, que es posterior al año 90. Tenemos la época o la era apostólica, que es de la resurrección de Jesús hasta la muerte de Juan, evangelista, que es el último de los apóstoles. Y después de ahí comienza la patrística, que va hasta el siglo, no sé, octavo, noveno, por ahí, más o menos. Y todos estos santos padres ya empiezan a hacer en el desarrollo del teológico todas estas aplicaciones que hoy nosotros hacemos, ¿no? Pero ya Pablo ha desarrollado mucho. Pablo es el gran teólogo de esta parte, de la incorporación a Cristo, cuerpo místico de Cristo, todo lo demás que podemos ir reflexionando ya ustedes más en sus hogares, en sus casas, en sus estudios personales. Ustedes ven que yo no les hago exámenes, yo les dejo un poco de lectura, yo les dejo a su propia formación, a cuánto ustedes valoren esto, consideren esto importante, prioritario. Es importante que lo manejen, ¿saben? Y lo tengamos presente, porque lo olvidamos y después decimos cosas que no son, hasta se atreven a decir eso a nosotros, nunca nos lo dijeron, cuando sí está dicho. Yo no sé cuánto podrán quedar en el aire estas grabaciones que Mark hace ahí, pone ahí en YouTube, pero si no, después yo como prueba por volver a estas clases y decirle, vea que sí se los dijo, o aquel otro sacerdote les dijo esto otro. Esto es muy importante, ¿no? Para que ustedes lo tengamos claro y la comprensión. Para nuestra propia vida espiritual, si quieren un poco la introducción que yo hacía a ustedes, toda nuestra vida, el estar despiertos, el dormidos, el trabajo, en el campo, los pucheros de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, lavar, cocinar, el trabajo en la oficina, tu profesión, tu oficio, todo eso está dentro de esa gran liturgia de la salvación, que va desde la creación hasta la consumación, cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, casi que podríamos decir, ahora, y cuando hablamos misa, normalmente siempre entendemos misa. Cuando hablamos liturgia, casi que entendemos nada más dentro de la misa. Entonces, podríamos decir que toda nuestra vida está dentro de una misa. Hoy, ayer, mañana vamos a estar en misa, aunque no esté en un templo, estamos dentro de esa gran liturgia. Entonces, todas estas aplicaciones son muy bonitas espiritualmente para profundizarlas y que nos puedan servir a nosotros y a los demás también. Entonces, de ahí que es importante que ustedes, esa diferencia entre la palabra aprender y aprehender, que ya la hemos, ya la hemos visto, creo que yo las he comentado a ustedes. Una cosa, el mundo hoy lo que hace es aprender, y sobre todo los jóvenes, en la escuela, el colegio. Aprender es como agarrar algo, pero diferente es el aprender, que se usa más en la filosofía, con H intercalada, donde yo agarro y lo hago mío. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Había una profesora de estudios sociales, Ana Julia Zavallos, creo que se llamaba, que decía que lo que bien se aprende nunca se olvida. Es un dicho, está por todo lado, ¿no? Lo que bien se aprende nunca se olvida.
Entonces es importante aprender y quedarnos con el conocimiento para la vida, para la vida. Y es importante que ustedes como diáconos algún día ustedes van a ser profesionales de la religión. Y entonces deben manejar términos técnicos en latín, en griego, en español, dominar todas estas frases. Óleo o aceite, el óleo de los enfermos, el óleo, no la manteca de los enfermos, la manteca de los catecúmenos. No, 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 no. Usar términos técnicos, frases técnicas. Aquí ustedes son profesionales, algunos en algunas áreas de la ingeniería, del hogar, etcétera. Entonces manejan. Y es importante que ustedes sepan manejarlo y los digan, aunque tengamos que decirle a la gente su interpretación, su significado. Durante la época de la teología de la teología de la liberación, nuestro continente americano, América Latina hispana, decía que había que hablar como lo más sencillo y lo más vulgar para que la gente nos entendiera. No, no, la gente no es tonta. La gente uno le puede enseñar, le puede explicar a ellos el significado. Yo puedo hablar a ellos del término de la pedagogía de la fe y les digo que es, les puedo hablar de la Corpus Christi o en algún momento hablar de la transubstanciación que nos presenta Santo Tomás retomando a Aristóteles y les explico qué es eso, ¿no? Cuando ustedes en ingeniería usan alguna palabra técnica y no sé, alguna palabra, ustedes pues comprenden esa jerga primero y pueden explicar a la gente qué significa. Entonces, es importante el bien aprender ustedes de todo esto que estamos viendo. Y no solo para aprender, es para interiorizar y sea de provecho en nuestra vida espiritual. Eso es muy importante. Vean, todo lo que ustedes están aprendiendo les sirve para su vida interior, para su vida espiritual, para su vida de oración personal, familiar, y ahí van esa extensión de provecho de todo esto. Pero si, bueno, es que el padre Hugo no nos hace exámenes, no nos hace preguntas, entonces no repaso lo anterior, no repaso lo de la lección pasada, es un grave error. Eso en latín se dice parvur error in principium sine maximum infine. Un pequeño error en el principio se vuelve una cosa desproporcionada al final. Es como una bola de nieve, ¿no? Al principio se puede desprender de la montaña un pedazo, un poco de nieve como el tamaño de esta mano, de mi mano, pero cuando llega abajo, en una avalancha, ya eso puede tener kilómetros de extensión, ¿no? Así es, un pequeño error al principio se va extendiendo, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, yo insisto, además de siempre deben de tomar anotaciones de este curso o ver los vídeos o grabarlos, preservarlos, actualizarlos. Yo confío en que todos, además de que son ciertamente adultos, profesionales, en esto ustedes van a ser, de nuevo insisto, profesionales de la religión y deben de preservar este conocimiento y ahondarlo. Aquí esto es muy rápido porque para un sacerdote son 8 años de formación hoy. Ustedes lo están llevando 3, no sé cuántos años, ¿no? Y una vez a la semana. Los de seminario están de lunes a viernes por 8 años y además sábado y domingo vienen a las parroquias todavía a hacer trabajos. Pero nosotros queremos que ustedes tengan un nivel considerable de conocimiento en estas áreas. Bien, vamos a quedar por aquí porque ya es la hora. Volvemos el próximo sábado, si Dios quiere, suma el programa, vamos a ver octubre. Sé que en estos días, cuando vienen por acá, el 13, es que vienen algunos. Esa era mi pregunta. No. Nosotros de aquí, este lado, salimos temprano. ¿Usted puede recibirnos a qué hora? Ya no, Temprano. después de las 8, si quieren venir a desayunar me dicen y cuántos son para que se les prepare desayuno. Es que yo soy lo más largo. Mi meta era salir aquí 5, no sé, ¿qué dice Fran? Llego, Nicoya 6, 15, 20, salimos ahí 6:30.
Puede Sí, ser. o antes, cuando tú puedas, me avisa nada más. Entonces podemos llegar ahí a las 8 si quiere, padre. Sí, sí, pueden llegar a desayunar acá. Ahí me confirma si son dos nada más los que vienen para No, somos 1, 2, 3. Omar, usted tal vez quiere, no sé. Tal Dice, vez 4 con Omar. no, dice Carlos también, puede ser. Yo lo voy, si Dios lo permite. Yo saqué vacaciones esta próxima semana, entonces voy a estar con un poquito ¿Qué de día tiempo. es, por favor? Ahora, si pueden traer sus esposas, también me dicen. Sería bueno también para que nos sirvan de auditorio. Nada más que me dicen sí para ver un poco lo del desayuno, por lo menos. Esposas o hijos, lo que ustedes puedan, porque vamos a ocupar personajes. Esto va a ser Oiga. muy, entre comillas, algo teatral. Entonces, si tienen una muñeca por ahí de alguna de sus hijas, tráiganse una muñeca o un muñeco, los que tengan. Si tienen, o los que tengan ritual, se traen su ritual, por favor. Si tienen alba, tráiganse su alba, si la tienen. Si no tienen alba todavía, no, güey, no hay problema. ¿Qué más que era la primera cosa que dijo? El ritual, un muñeco, si tienen. El ritual, Mujer. el ritual, Ajá. El ritual de los sacramentos, Mark. Sí, sí. Sí, es el que tengan, sí. Eso, la versión que tengan, tiene que ser española. Niños, porque podemos ir practicando todos esos detalles, ¿no? que trae una lupa, la letra muy pequeña. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, mujeres, hijos, perros, todo eso lo pueden traer. Además, si hay frutas y verduras por el camino, también traen rosquillas, canelas, piñonates, todo eso pueden traer y dejar aquí. ¿Quiere rosquilla en serio? Sí, yo soy muy fanático de las rosquillas. Porque allá Nicoya tiene buena rosquilla saliendo. Ah, de esas no me gustan. ¿Cómo? Me gustan más las de acá, estilo Nica. La Entonces, cosa de horno, me gusta más la cosa de horno, pues. Pero esas las cocinan igual acá, padre. No, son diferentes. Pero sí, en serio, Bueno, si tienen un muñeco. entonces usted lo que tiene que hacer es tener de las suyas allá y nosotros llevamos de las de acá y uy, una comparamos. competición. Ok, podemos hacer eso. Entonces, no, pero en serio, si tienen un muñeco grande, tráiganselo para verlo del bautizo. O si tienen un niño pequeño, bien. Si quieren traer sus esposas, dicen para que nos ayuden con el auditorio, esta parte, porque vamos a hacer teatro, vamos a hacer representación de todo esto, ¿no? Y ahí me confirman cuánto vienen para ver un poquito lo del desayuno y esto. A demanda, por favor, por el WhatsApp, a mí o a Fran o al grupo, ubicación con Ok, con Google Maps. sí. Ahí cuando salen me avisan ahí para yo enviarles la dirección. No hay Perfecto. médicos, no hay unos médicos allá para agarrar y llevarlo dentro del templo, no. No. No te juntes con la chusma, dijo el chavo. Y Mateo dice, esa chusma también hay que hacerla a un lado. Sí, pero Bueno, andaba una chuma numerosa atrás de Jesús también. sí. Pero no está para aprender liturgia todavía, no. No. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Pero Como como era era en el principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve pronto a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.